Eh, Esta es nuestra charla del día de hoy, nuestra formación. Empezamos un ciclo fundamental que se conoce como el ciclo del Concilio Vaticano II. ¿Y por qué empezamos por allí? Yo creo que es clave entender que la iglesia que vivimos, la iglesia que tú y yo hemos visto desde niños, la mayoría que estamos aquí, es la iglesia que nació del Concilio Vaticano II. Yo creo que ninguno aquí recuerda una misa en latín, o los que la recuerdan, la recordarán vagamente. La liturgia que a nosotros nos tocó o la liturgia que nosotros empezamos a vivir en la iglesia fue la liturgia que nació del Concilio Vaticano II. Para que podamos entender el concilio tenemos que entender que la iglesia siempre es movida, guiada por el Espíritu Santo y que eventualmente esta iglesia, en los momentos en que necesita llevar el mensaje de Cristo a las nuevas generaciones, el Espíritu Santo la mueve y la renueva. El cardenal primado de Bélgica, Monseñor Suenens, decía que periódicamente el Espíritu Santo hace suscitar corrientes de gracia sobre la iglesia. Es como cuando, después de un largo verano, el Espíritu Santo suscita una lluvia que renueva la iglesia. ¿Qué pasa en la naturaleza cuando llueve? Bueno, yo nací en Cartagena, pero me criaron toda mi vida en La Guajira. Y La Guajira, a pesar de lo desértica que es, cuando en La Guajira llueve, es increíble ver cómo todo se llena de verdor. O sea, la tierra es muy agradecida. A las semanas tú ves que ahí donde ha llovido, pues vuelve a resurgir. Normalmente la naturaleza seca recupera su belleza, recupera su verdor. Pues con la iglesia sucede lo mismo. Periódicamente el Espíritu Santo, en sus momentos más álgidos, en sus momentos más difíciles, suscita un momento de gracia que le renueva. Un momento que a veces viene por la persona menos esperada y que por lo general sorprende. Por ejemplo, en una época donde la iglesia estaba amenazada por el poder, el Espíritu Santo suscita a un hombre llamado Francisco de Asís. Y este hombre, que nadie daba un peso por él, un chico de una ciudad italiana, hijo de un burgués, un tipo que nadie podría decir que iba a ser un reformador, un renovador de la iglesia, y miren quién terminó siendo. Francisco de Asís, con su pobreza y su evangelio vivido a la radicalidad, pues llevó al extremo de incluso llevar a la iglesia a repensar mucho de lo que en el momento se asumía como válido, o se asumía como lo más importante. Entonces tenemos la experiencia de este hombre. En el siglo XX, en plena década de los 60, en una época donde la iglesia está experimentando una gran cantidad de combates interna y externamente, el Espíritu Santo suscita un hombre al que también nadie daba un peso por él. Estamos hablando de Juan 23, hoy en día San Juan 23, que ha sido canonizado hace poco por el Papa Francisco. Y vemos a este hombre que cuando lo eligen como un papa de transición. No es una figura en la iglesia oficial, pero se dice que después de un pontificado largo, los padres conciliares, los padres del cónclave, cuando los obispos, los cardenales van a decidir, dicen, bueno, no estamos preparados ahora, y como que escogen a alguien que mantenga la iglesia mientras maduran la decisión de un nuevo papa. Entonces este papa lo llaman a veces papa de transición. Venía de un pontificado largo, Juan 23 sucedió a Pío XII, después de un pontificado pues muy largo, de casi 20 años, y de pronto dirían, bueno, este señor, este viejito, gordito, un poco de orígenes muy, muy humildes, dirían, en ese momento pensaron, bueno, este va a estar aquí como para cuidar las matas, mientras escogemos a un nuevo papa más adelante. Se suponía que este Juan 23 no iba a durar mucho, efectivamente no duró mucho, y después de ser escogido, después de ser elegido papa, pues Juan 23 dice, convoquemos un concilio ecuménico. Para que tengan una dimensión de eso, es como si el presidente menos esperado fuera escogido como presidente de la República y de un momento a otro dice, convoquemos una nueva constituyente y reformemos la constitución. Algo así fue ese impacto en la iglesia. La persona menos esperada, la persona con menos empuje, la persona con menos fuerza, con menos garbo, es una persona que es escogida para ocupar el lugar del Papa, la sede de Pedro, para gobernar la iglesia, aparentemente sin hacer mayor cambio, sin mayor renovación, y convoca a este concilio que literalmente dio una nueva nos dio una nueva visión de iglesia, dio un nuevo rostro a la iglesia, para que entiendan qué pasaba. Imagínate, eh, imaginemos la ropa. Imagínate que tú a tus 28 años, a tus 30 años, a tus 15 años estuvieras vistiendo la ropa de un niño de 7 años. Pues con la iglesia estaba pasando lo mismo. Tenemos una iglesia que había estado envejecida con unas estructuras que ya no decían nada al hombre de hoy.
¿Qué estaba pasando en la década del 60? ¿Qué pasó en las décadas anteriores? Rápidamente. ¿Qué pasó en la década del 40, por ejemplo? La Segunda Guerra Mundial. Todavía no habíamos recuperado, no nos habíamos recuperado de la primera cuando ya viene una segunda en la década del 40. Y después de la década del 40, lo que supuso el final de la guerra. La destrucción, la miseria, la pobreza, que literalmente plagó toda Europa, y todos los países que participaron en la guerra, pues estaban sufriendo las consecuencias de una guerra, de un conflicto a nivel mundial. Era una sociedad herida. Estamos hablando de una humanidad que está, uno, decepcionada de sus líderes. Dos, que la iglesia no le dice nada porque la iglesia, el lenguaje que hablaba o el lenguaje que utilizaba no era un lenguaje para el hombre del siglo XX. Era una iglesia que estaba muy todavía en el Concilio de Trento, que fue el otro gran concilio antes de este. Antes del Concilio Vaticano II hubo un Concilio Vaticano I, pero los alcances de este concilio se dedicaron a temas muy puntuales, como la infalibilidad papal, el asunto de los estados pontificios. O sea, fue una cosa muy, muy puntual, pero no de la envergadura o del tamaño que fue Trento y de lo que va a ser el Concilio Vaticano II. Básicamente, para que lo entiendan, cuando vean la expresión Concilio Vaticano II, piensen en un momento concreto de la historia de la Iglesia, donde el Espíritu Santo suscita una corriente de gracia que renueva la Iglesia y le da un rostro más actual. No que la cambia, la renueva. No se trata de que la Iglesia hizo borrón y cuenta nueva como si sus 1900 años antes hubiese estado equivocada. Es una interpretación equivocada del concilio. El concilio en ningún momento desconoce la riqueza de los siglos precedentes, sino que utiliza toda la riqueza de la iglesia y la reviste de una modernidad o de una nueva forma de expresarlo, que es lo que termina dando origen a esta iglesia que hoy tú y yo vivimos. Si hoy nos podemos reunir en movimientos laicales, si hoy tenemos tanto protagonismo en la iglesia como laicos, se lo debemos precisamente a que la iglesia en este concilio da un protagonismo, da un acento mayor al trabajo de los laicos, que hasta el momento solo estaba destinado a los sacerdotes, a las religiosas y en general a todos los consagrados. Entonces esta charla, esta introducción en realidad va a que volvamos un momentico atrás para que tú puedas entender toda la experiencia de iglesia, es decir, esta iglesia que tú y yo estamos viviendo, y para que podamos ver a partir de esa nueva experiencia de iglesia los desafíos de la nueva evangelización. Seguimos. Entonces, para entender, el Concilio Vaticano II es como, bueno, fue un gran encuentro, para que vamos a aterrizarlo en estas palabras, un gran encuentro de obispos de todo el planeta, de todo el mundo, congregados en Roma en la década del 60, 65, dura varios años, no fue un proceso de que se reunieron una semana y a la semana no. El concilio tuvo varias etapas que fueron muy difíciles, como lo van a ver más adelante en la formación que nos vamos a detener, cómo fue que se hizo cada una de las constituciones. El Concilio Vaticano II generó una serie de documentos, es decir, una serie de conclusiones. ¿Cómo fue la dinámica? Imagínate que se reúnen todos los obispos, de cada lugar del planeta mandaron delegados, y allí empezaron a hablar, empezaron a discutir, empezaron a ponerse de acuerdo sobre muchas cuestiones que preocupaban a la Iglesia de cara al siglo XX. Pero ¿de dónde surgieron esas ideas? No es que ellos llegaron allá y dijeron, bueno, a ver, ¿qué se les ocurre de que podamos hablar? El concilio fue preparado a través de unas encuestas a todos los lugares, a todas las sedes apostólicas del mundo, todas las diócesis, todas las arquidiócesis. A todos los lugares fueron enviados una serie de cuestionarios donde se les preguntaba a los obispos, de cara al nuevo concilio que iba a haber, qué temas debían incluirse. Hubo temas de pronto un poco tan extravagantes como que la iglesia se pronuncie sobre si existe o no vida inteligente en otros planetas. Hubo un obispo de Estados Unidos que dijo eso, escribió eso. A otros temas un poco más coloquiales como que la iglesia vuelva a tener las 3 Ave Marías al final de la misa. Como que todo lo que llegó había cosas muy importantes y cosas que eran intrascendentes. De lo que llegó se armaron unos esquemas, y de estos esquemas surgieron luego unos documentos. Entonces, cuando los obispos llegaron a Roma, después de que se recibió toda esa información, y ellos habían llegado, encontraron unos esquemas sobre los que tenían que ponerse de acuerdo, votar, incluso redactar nuevamente. Y de ahí, de estos esquemas, que eran muchos, casi más de 100, surgieron después de muchas discusiones y de mucho ponerse de acuerdo, estos 4 documentos que se conocen como constituciones dogmáticas. Por decirlo de alguna manera, son como los 4 pilares sobre los que la iglesia iba a tener un proceso de renovación. El primero es
la Dei Verbum, que es una constitución dogmática que habla sobre la palabra de Dios. La segunda es la Sacrosanctum Concilium, que es sobre la liturgia. La tercera, la Lumen Gentium, que es sobre el misterio de la Iglesia en el mundo de hoy. Y luego la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, que es la Gaudium et Spes. Básicamente, de esos 4 documentos surgió todo lo que nosotros conocemos hoy como la Iglesia, y que más adelante, en la formación que vamos a ir teniendo, vamos a ir desglosando cada uno de los documentos y cada una de las partes que componen estos documentos. Para que lo entiendas de cierta manera, el Concilio Vaticano II es como nuestra hoja de ruta. La Iglesia que hoy vivimos surgió de allí. Desconocer el Concilio Vaticano II es desconocer nuestra misión en la Iglesia, desconocer también nuestra identidad como Iglesia. Seguimos. De estas 4 constituciones, aquí encontré una gráfica que las representa muy bien. Entonces tenemos aquí la Gaudium et Spes, el gozo de la esperanza, traduce. Ahí está el Papa, con todos sus signos, con todo lo que el Papa está hoy anunciando al mundo. El gozo de la misericordia, el gozo de la esperanza. La visión que el Papa Francisco presenta hoy de la Iglesia es una visión muy positiva, una visión que intenta llevar a los hombres y a las mujeres de hoy al gozo del Evangelio, no a la desesperanza, no a decirle que todo está mal, sino que vea dónde es el camino para salir de la oscuridad en la que estamos viviendo. Entonces aquí está Gaudium et Spes. En ese documento se habla mucho de cuál es la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Luego tenemos la Sacrosanctum Concilium, y ustedes ven ahí la liturgia. Y luego tenemos, bueno, ahí está pues todo lo que representa nuestra liturgia. Como centro de esta gráfica, en esta pintura, está el sacramento de la Eucaristía. Fue un sacramento casi totalmente renovado a raíz del Concilio Vaticano II. Más adelante les voy a decir por qué. Luego tenemos la Dei Verbum. Y la Dei Verbum, pues mira, tenemos aquí a los profetas, tenemos a los evangelistas. Dei Verbum traduce al español verbo de Dios. Y es la constitución que literalmente se enfocó en la palabra de Dios. Por increíble que parezca, hasta antes del Concilio Vaticano II, la palabra no tenía tanta relevancia en la vida popular, en la piedad de los fieles. Prácticamente como que los que más leían la palabra de Dios, pues eran los sacerdotes. Incluso en la misa, en la Eucaristía, el papel de la palabra no estaba tan bien enfocado como está ahora. Hoy en día tenemos la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, y tienen la misma importancia. Digamos que esta constitución lo que hizo significó el retorno glorioso, por decirlo de alguna manera, de la palabra de Dios a la liturgia y obviamente a la experiencia de todos los fieles. Y por último tenemos la Lumen Gentium, que está la parte teológica de la Iglesia. O sea, ¿qué es la Iglesia? Entonces, traduciéndolo en frases muy simples, la Gaudium et Spes sería lo que la Iglesia debe ser para el mundo de hoy, la Lumen Gentium, lo que la Iglesia debe celebrar en el mundo de hoy, la Dei Verbum, lo que la palabra de Dios dice al hombre de hoy, y por último la Lumen Gentium, lo que es la Iglesia, quién es la Iglesia en realidad. Si nosotros la definimos, ¿quién es? ¿Qué es la Iglesia? Seguimos. Sin embargo, no son los únicos documentos. Tenemos 3 declaraciones: una declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humana, la educación cristiana, Gravissimum Educationis, y las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, Nostra Aetate. Esas 3 declaraciones fueron muy importantes porque en esta particularmente la Iglesia se abre a hablar, pues obviamente, con todas las religiones. Digamos que hasta antes del concilio se decía, fuera de la Iglesia no hay salvación. Si no eres católico, bailas. O sea, para los que están en otras partes, si no eres católico, pues no funciona. Por mucho que ames a Dios, por mucho que creas en Dios, si no estabas en comunión con la Iglesia, pues obviamente no te salvamos. Obviamente la Iglesia aquí empieza a hablar de otra forma y empieza también a hablar de los otros cristianos que están en el mundo, ¿no? Las semillas del verbo, que se refiere a esa presencia de Cristo incluso en las religiones no cristianas, y después vamos a hablar abiertamente sobre eso. Hasta este punto, todo suena muy académico, muy teórico, pero a la larga, ¿qué fue el Concilio Vaticano II? Volver a las fuentes. Antiguamente, al inicio de la Iglesia, hubo un acontecimiento que marcó el comienzo, el nacimiento de la Iglesia, que fue Pentecostés. Un acontecimiento que hace poco celebramos. La Pascua se cierra con la fiesta de Pentecostés, y básicamente lo que hizo la Iglesia en este concilio fue volver al cenáculo de Jerusalén, volver a las fuentes, volver a anunciar con nuevas lenguas al hombre de hoy el mensaje de Cristo. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Cómo estaban los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo? Asustados y encerrados. Luego viene esta ráfaga que abre las puertas
Y ellos salen. ¿Y salen a quiénes? A los hombres, a decirles en su lengua, en sus lenguas, el anuncio del Evangelio. Lo que hizo el Concilio Vaticano II fue hablar un nuevo lenguaje, con un nuevo lenguaje al hombre de hoy, que ya no habla el lenguaje de la iglesia, hablarle en su lenguaje, anunciarle el querigma. Que recuerden que el querigma es el anuncio de Jesucristo, muerto y resucitado por amor al hombre. Quiero leerles una parte de este libro de Salvatore Martínez que se llama Movidos por el Espíritu. Es un libro que les recomiendo muchísimo y está en San Pablo. Este documento habla en algunos apartes del concilio y cuál debería ser nuestra actitud o nuestra visión frente al Concilio Vaticano II. Como lo van a ver en la próxima formación, el concilio no ha sido bien interpretado en muchos ambientes y eso ha llevado a que su interpretación o su mala interpretación haya dado lugar a abusos que incluso todavía hoy, después de más de 50 años que el concilio se terminó, siguen surgiendo todos los días. Todos los días hay gente que basándose en el Concilio Vaticano II o una mala interpretación del Concilio Vaticano II, terminan asumiendo posiciones totalmente equivocadas, que en ningún momento el concilio ni señaló, ni tampoco quiso que se diera. Pero lamentablemente esa mala interpretación o esa hermenéutica equivocada del concilio ha llevado pues a eso. Empiezo leyendo esta parte que dice: el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, escribe: no hay una libertad mayor que la de dejarse transportar por el Espíritu, renunciando a calcularlo y controlarlo todo, y permitiéndole que nos ilumine, guíe, oriente e impulse a donde Él lo desee. Quiero que te vayas en el tiempo a la década del 60. A este Papa viejito, San Juan XXIII, que con las fuerzas de un anciano ya, muy menguadas sus fuerzas, dice: abramos las puertas de la iglesia y salgamos y hablemos al hombre de nuestro tiempo. Juan XXIII, que si ustedes leen su vida, que se las recomiendo que la lean, fue desde todo punto de vista un hombre genial. Sobre todo un hombre que, a pesar de que físicamente era muy limitado por su gordura, por su vejez, fue un hombre que nos dejó una de las mayores riquezas que hemos podido recibir en el siglo XX, y es este concilio. Entonces miren qué bonito que el Papa Francisco está diciendo que no hay mayor riqueza, que no hay mayor libertad que se da cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, que fue lo que hizo Juan XXIII en su momento. Hay 6 pasos, ¿no?, que se nos invita a dar para poder sacar provecho de este estudio del Concilio Vaticano II. Y es importante que hoy los tengamos porque va a ser nuestra hoja de ruta durante todo este estudio, un estudio largo de aproximadamente 6 meses. Entender todo el Concilio Vaticano II va a ser una obra que nos va a dedicar 6 meses. Y a la par de lo que vamos recibiendo aquí cada semana, ustedes van a tener que ir leyendo unas guías que se les vamos a estar dando. Estas guías, a algunos ya se las dimos cuando empezamos este curso, allá hace como más de 1 año y medio, 2 años, pero que las deben leer porque esto que yo les estoy explicando, pues lo van a encontrar allí de una forma más profunda y sobre todo que les va a ayudar a entender un poco más esta realidad del concilio. Dice que el primer paso ante el concilio es la verdad. Es decir, no hacerle decir al Concilio Vaticano II que no es un libro. El Concilio Vaticano no es un libro, es un momento de gracia para la Iglesia. Que todo lo que se discutió, todo lo que se abordó, fue luego sintetizado en unos documentos es otra cosa. Pero no entendamos o no pensemos que el Concilio Vaticano es el libro gordo que parece un código aburrido, mamotreto. Pues no, realmente es toda una riqueza este documento que obviamente tenemos que ir estudiando poco a poco. El primer paso es la verdad. Eso quiere decir nunca hacer una hermenéutica, es decir, una interpretación equivocada del concilio. En el libro de la sabiduría leemos: el Santo Espíritu que nos educa huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y se ve rechazado al sobrevenir la iniquidad. El camino de fe se funda ante todo en la decisión de hacer la verdad dentro de nosotros. Si de veras deseamos dejarnos guiar por el Espíritu, nuestro primer paso es la verdad. El Espíritu huye de la ficción. Mucha atención. El Espíritu huye de la ficción, pide autenticidad y quiere Él, que es el maestro interior, autentificar nuestro corazón, nuestra llamada, nuestro servicio, haciéndonos capaces de amar y de llevar a cabo la comunión a la manera de Jesús. Esto fue el Concilio Vaticano II. Y no puede ser realmente lo que debe ser o lo que está llamado a ser si nosotros tenemos una ficción de lo que realmente fue el concilio.
El segundo paso es la oración. A lo largo del camino, el Espíritu Santo, el Espíritu ha preparado para cada uno un camino de oración, la oración filial. En este paso hay que apelar a la palabra de Dios, que nos recuerda luchar en la oración, por amor al Espíritu, para que nuestro servicio sea aceptado por la comunidad. Emprendamos entonces esta lucha espiritual, esta batalla interior contra nuestros enemigos espirituales, que no permiten que sea apto y auténtico nuestro servicio y que nos hacen perder el peso, el paso del Espíritu en nuestras vidas. Ustedes ven que el Concilio Vaticano II también fue un momento de oración para la iglesia. La iglesia discierne. En un video que vamos a ver más adelante, vamos a ver como en una radiografía que estaba pasando en el mundo, y obviamente la iglesia debía ser en ese momento congregarse otra vez en oración en el cenáculo y pedir que el Espíritu Santo viniera otra vez. Así como estaban los apóstoles con María, los discípulos de este siglo, el siglo XX, nuevamente se reúnen con María a pedir una nueva efusión del Espíritu Santo. Yo creo que la frase que mejor define el Concilio Vaticano II es un nuevo Pentecostés. Eso fue, y eso realmente pues debería significar para todos nosotros. El tercer paso es el amor. Pablo VI, en la apertura de la cuarta sesión del Concilio Vaticano II, se dirigió de la siguiente manera a los padres conciliares. Me encantaría que lo leyera Ricardo. Desde los tiempos, esta parte, vamos a escucharlo con fuerza. Desde los tiempos en los que la iglesia naciente era un solo corazón y una sola alma, nunca se afirmó, se vivió y se experimentó tanto como durante la celebración de este concilio, la auténtica y mística unidad que le viene de Cristo. Jamás se había pedido y deseado tanto que fuera plenamente realizada. Necesitamos sentir de manera creciente, casi de modo experimental, la unidad que hace de todos nosotros la familia de Dios y que hace de nosotros el misterio, el cuerpo místico de Cristo. Necesitamos encontrarnos, sentirnos verdaderamente hermanos, intercambiar el beso de paz, amarnos como Cristo nos ha amado. Este fue el discurso del Papa en la apertura de la cuarta sesión. Y ustedes están viendo que está apuntando a que la iglesia debe testimoniar el amor. Por último, tenemos en el cuarto paso, porque el quinto y sexto paso lo vamos a ver más adelante, porque se mete un poco con lo que van a ver más profundamente en la segunda sesión que vamos a tener. Dice, el cuarto paso para realmente descubrir lo que significa el Concilio Vaticano II es entenderlo a la luz de lo que es la Iglesia. Nosotros no podemos pretender ver el Concilio Vaticano II como si fuera simplemente una clase de historia. No lo podemos ver así, como un acontecimiento histórico que sucedió en una época concreta y que se acabó. Realmente el Concilio Vaticano II abrió las puertas a una nueva visión de Iglesia y generó todos los procesos que todavía hoy no han terminado. Seguimos. Ya para resumir, ya con esto finalizo esta primera parte, para que entiendan más o menos la importancia de cada documento, pues imagínense que el Concilio Vaticano II es el cuerpo de una persona. Poniendo o ubicando los documentos en grado de importancia, o más bien dentro de lo que se supone que es su función, como columna vertebral de toda la experiencia del Concilio Vaticano II tenemos a la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática que habla sobre qué es la Iglesia. Si no sabemos qué es la Iglesia, si no entendemos qué es la Iglesia, es imposible entender todo lo demás. Todas las otras reflexiones, todos los otros enfoques o todo aquello en lo que la Iglesia se centró en ese tiempo no tiene sentido si no entendemos primero qué es la Lumen Gentium. Y fue uno de los documentos más polémicos, y que cuando los obispos llegaron a Roma estaba casi listo para que lo aprobaran. Fue el primer esquema que rechazaron. No, vamos a volverlo a hacer. Literalmente lo empezaron desde cero. Entonces tenemos aquí que esta es la columna y luego tenemos la divina revelación de un lado, es decir, la Dei Verbum. O sea, en esta parte de acá, en la parte derecha, nos explican cada documento, ¿no? Cada documento que está de aquel lado. Las palabras que están, las letras que están de este lado son las abreviaturas de cada documento, que la vamos a ir estudiando más adelante. Entonces, la constitución dogmática que habló sobre la divina revelación es la Dei Verbum.
Sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium. De la Iglesia en el mundo actual, la Gaudium et Spes. Y luego, pues todos los demás decretos, documentos y declaraciones que a raíz del Concilio Vaticano II se hicieron.